En la comodidad de sus propios hogares comienza el Foro Nutram, organizado por el Círculo de Narradores Orales de Chile. Y para comenzar entonces, me presento, mi nombre es Omar Saldivia, seré su anfitrión durante esta primera jornada, la primera de 3, y dejamos en este escenario entonces del Nutram, edición 2020, a Leila Nates. Ella es narradora oral, titiritera, viene desde Colombia y actualmente, entiendo, se encuentra en Aysén. Nos va a contar de qué se trata su ponencia llamada La narración oral como artífice de la imaginación. Bienvenida. Bien, bueno, me iba a dar la bienvenida también. Bienvenidos a todos y a todas también y muy agradecida por la oportunidad. De verdad, les agradezco a todas y a todos y también la participación de las personas que están aquí escuchando, de mi familia querida, etcétera. Y bueno, como les dijeron, yo soy Leila, narradora oral, vengo de Colombia, vivo en Puerto Aysén hace 7 años y medio. Lo que voy a hacer en esta ponencia realmente es como decir el por qué escribí lo que escribí en ese artículo, ¿sí? Y para empezar, es como para romper un poquito también antes de colocar la ¿qué? El PowerPoint, antes, yo te Ya. aviso, Patricio, gracias. Ok. Quiero que hagamos una cosita chiquitita, chiquitita, que tiene que ver un poco con mi ponencia también. Espero que estemos dispuestas y dispuestos a hacerlo, lo que no quieran no. Yo voy a tocar un pequeño tambor de metal y simplemente vamos a cerrar los ojos y van a hacer lo que yo les diga. Cerremos los ojos y escuchemos esta música. Y con sus ojitos cerrados, los apretamos bien, bien, bien. Y ahí a veces se ven colores. Fíjense en esos colores al sonido de esta música. Muy bien. Y ahora lentamente los abrimos. Gracias para los que los hicieron y las que lo hicieron. Esta ponencia surge porque, este artículo surge porque cuando yo era muy, pero muy chiquitita, mi papá me inició en la narración oral. Él salía conmigo en el barrio, me agarraba con su mano grande y me contaba historias. No me las contaba antes de dormir, salía conmigo a caminar, me las contaba en el día, me las contaba en la tarde, me hacía dibujar cuentos aún sin saber dibujar o escribir. Me enseñaba un montón de personajes y que yo inventara cuentos, etc. Después ya pasó el tiempo, él se va a otra estancia, a otro mundo, y eso quedó adentro mío. Entonces, con el tiempo, en la universidad hace millones de años, empezó esto mismo que hablaba Damián, a contarse historias en las universidades, y yo participé en las historias, en eso, me metí de lleno un buen rato, pero siempre contaba historias para adultos. Con el tiempo me fui encontrando empecé a contar historias para adultos, hice un par y después me encontré con los títeres y empecé a narrar solamente con títeres y después me encontré que podía hacer una fusión bella entre la narración oral y los títeres. No hacer solamente un espectáculo de títeres como tal o un espectáculo de narración oral pura, sino mezclarlos. ¿Para quiénes? Para los niños más pequeñitos, para los niños de la primera infancia, de los niños de 1 año a 2 e inclusive a veces 3 o 4. Y a veces también me tocó contar a niños de 6 meses. Ya, vamos Leila, necesitamos una función en tal jardín para niños de sala cuna hasta los 2 años. Y entonces a mí eso me
me llenaba de pánico, porque ¿qué les voy a contar? ¿Sí? Entonces, de ahí empezó toda esta reflexión y una búsqueda de un montón de tiempo de cómo le cuento a estos niños y qué les cuento y para qué les cuento. Y empezó esta búsqueda. Y al principio no daba muy buenos resultados, ¿sí? Era bonito, era interesante para las tías o las profesoras, pero no para los niños y las niñas. Sí, o sea, les parecía divertido. Empecé a apelar a los títeres y a las cosas visuales, ¿sí? Si quieres, ahora sí puedes poner el PowerPoint, Patricio, si se puede. Bueno, y entonces empecé a apelar a este tipo a las imágenes, ¿sí? A hacer yo misma, digamos, yo misma hacer los dibujos, yo misma hacer los cuentos para los kamichibai o para lo que fuera, lo que quisiera usar para contar para los niños. Si quieres pasar de vuelta, es como más rapidito Entonces, y ahí, por ejemplo, ahí empecé a hacer escenarios bordados a mano. Yo dije, bueno, estoy chiflada haciendo todo esto bordado a mano que me lleva un montón de tiempo, pero a los niños de esas edades les encantaba y el cuento cobraba otra historia, porque no hacía teatro de títeres, sino contaba el cuento y los animaba con estos pequeños títeres de lana y el hecho de que fuera un escenario distinto y colorido y hecho a mano, eso se lo pongo yo, llamaba harto la atención. Continuamos, la siguiente lámina. Bueno, ahí está eso. Entonces usaba estos 3 instrumentos para los niños. Cuando después con el tiempo me di cuenta que los estaba conquistando, ¿sí? Que estaba logrando como atraer más su atención, pero no fue suficiente. Entonces empecé a jugar haciendo talleres o encuentros con ellos en los jardines. En vez de contar solamente historias, me iba a hacerles talleres de cuentacuentos, ¿sí? A los más chiquitos. Y era divertido porque al principio, pues, en realidad ninguno, ni ellos ni yo sabíamos bien a qué atenernos. Y de a poco los niños y las niñas me fueron enseñando a me fueron enseñando, me fueron mostrando, me fueron diciendo qué era lo que querían escuchar. Y lo que querían escuchar era sobre todo entender qué era lo que les estaba pasando adentro de sí mismos, dentro, sus emociones. Entonces empecé a jugar con eso y empecé a través de caritas que me inventaba, ¿sí? De distintas emociones, o con las mismas historias, con palabras súper simples, sencillas, con cantos, con movimientos, con este juego que les hice de cerrar los ojos. Ellos estaban convencidos de que íbamos al mundo de los sueños y los cuentos, porque eso era lo que yo les decía. Empezamos a descubrir su imaginación, a despertar su imaginación. Yo dejé como adulta de creer que los niños y las niñas imaginaban por obra y gracia. No, ellos necesitaban que yo les ayudara o a despertar esta imaginación, y el cuento ahí empezó a jugar este papel, despertarles su imaginación, hacerla que agarrara su propia fantasía con imaginación y entendiendo sus emociones, poder crear algo ordenado, empezar a pensar, ¿sí? Que sea un caudal sus pensamientos y lo que ellos van sentir, un caudal que no se desborda, ¿sí? Que ese caudal que hace que a veces se desborde son todas estas cosas, el celular, el internet, toda esta manipulación de información. Y aparte, empezaron a darse cuenta de la libertad que era pensar por ellos mismos, sentir por ellos mismos, ordenando pequeñas historias, y fue fantástico. Claro, en tan poco tiempo es como muy poco poderles dar a entender todo lo que pasó ahí, ¿sí? Porque incluso también pasó con las profesoras y las tías, que ellas también empezaron a encontrarse con esa imaginación y sus recuerdos de infancia y a unirlos, ¿sí? Hoy día para podérselos dar a sus hijas y a sus hijos.
y a sus alumnitos y alumnitas. Y también pasó con los niños de 6 meses. Fue impresionante llegar a una sala y empezarles a contar historias, y que una historia obviamente casi de máximo 5 minutos, y que todos se quedaran en silencio hasta después de que yo me fui. Eso fue lo más grato que yo pude sentir. Bueno, entonces, eso fue todo. Me encantaría seguir charlando y contándoles más experiencia y escuchar más de a ustedes. Bueno, ahorita les voy a seguir escuchando también. Y no se me fueron los nervios, pero no importa. Encantada de haber estado con ustedes, y vamos a despedirnos como yo me despedía de los niños también y de las niñas, porque nunca lo dejamos de ser. Volvamos a cerrar los ojitos. Y sintamos esos colores que viven adentro cuando apretamos los ojitos. Esos nos llevan al mundo de los sueños y de los cuentos. Que nos quedemos ahí. Y que nuestra vida, gracias a la imaginación, sea siempre libre y que valga la pena ser vivida. Muchísimas gracias por la oportunidad y por estar con ustedes. Y ahí, chao. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Leila. Vamos ahora a las preguntas que tengo para Leila. Leila, hay varias preguntas, voy a tratar de sintetizarlas, ¿sí? Al menos en dos tandas. Primera tanda de 2 preguntitas. Dice así: Begoña Faúndes dice lo siguiente: además del instrumento para comenzar y terminar, ¿tienes algún matutín al que recurrieras y puedes recomendarlo? Lo vuelvo a repetir, creo que yo lo leí mal, discúlpame Leila, para yo entenderlo bien. Dice así: además del instrumento para comenzar y terminar, ¿tienes algún matutín al que recurrieras y puedas recomendarnos? ¿Qué es matutín? Disculpa. Yo también me hago la misma pregunta. ¿Alguien No sé que esté qué. por ahí, Patricio, Sí, nos puede...? puedo responder. A ver, discúlpame, Patricio. Verónica, muy brevemente, por favor. Encantada de haber escuchado ¿cómo se llama? Tu charla, tu postura. La verdad es que, bueno, los matutines son de folclore poético infantil, que está presente, digamos, en todos los países del mundo, ¿no? Y que no son más que las creaciones poético-musicales con una métrica, ¿ah?, y literaria en base a versos. Entonces, cuando uno comienza un cuento, están los matutines iniciales, ¿ya?, para comenzar el cuento. Como por ejemplo, Había una vez, pero que dentro de nuestro folclore hay muchísimos, ¿ah?, que se han ido rescatando y recopilando precisamente para llamar la atención en la primera infancia, desde la cuna. Porque es muy distinto decir: te voy a contar el cuento de Pepito el bandolero, a decir Esther y mantillas para comer frutillas. Si no le gusta el versito para abrir el apetito, valga la buena intención. Y mi amor, escúcheme con atención. Y eso mismo, que son de nuestro folclore, sirven para finalizar los cuentos. Y en vez de, por ejemplo, el típico colorín colorado, yo puedo decir que este fue el cuento que de la cordillera trajo el viento. Y cuando lo vuelva a encontrar, Leila, te lo vuelvo a contar. Por ahí va. Y de esos hay muchos dentro del folclore. Gracias por educarme. No sabía que eso se llamaba así. Muchas gracias. Por ahora yo uso sobre todo este instrumento y también unos títeres que inician estas historias para la historia, ¿sí? Lo que pasa es que yo encontré con este instrumento algo que hacía que todos nos pudiéramos relajar y que entráramos todas en la misma sintonía, ¿sí? Eso fue. Entonces por eso me funcionó, así, me funcionó esto. Y respecto a lo que dices, eso, tengo este instrumento y un par de títeres pequeñitos que depende de la edad, los uso para poderlos captar, meter dentro de la historia
y contarles la historia, pero no tengo más. Perfecto. Leila, también nos preguntan respecto a ese trabajo que haces en relación a los títeres y la narración oral, si es que lo has documentado. Esa es la primera pregunta, si es que has documentado el trabajo que has hecho entre títeres y narración oral. Y por otro lado, Lorena Terán dice lo siguiente: la música, el lenguaje universal, muy lindo el tambor y los colores mágicos. Leila, ¿cuál fue su mayor desafío al contar cuentos en niños de 2 a 3 años aproximadamente? Entonces, si es que has documentado el trabajo entre títeres y narración, ¿y cuáles son los mayores desafíos que has encontrado al contar para niños de 2 a 3 años? Sí, lo he documentado eso, y el mayor desafío que he tenido es generar primero atención de parte de ellos y generar curiosidad por más cuentos, ¿sí? Eso fue lo más difícil que al principio me costó con los niños, ¿sí? Generarles que estuvieran conmigo y que se interesaran de vuelta por otro cuento y por otro cuento distinto al que ven en la imagen o al que las tías a veces hacen para contarles, sino de otra forma, más artísticamente hablando, ¿sí? Con otra puesta en escena, etc. Ese fue el desafío más grande, ¿sí? Y cuando tuvimos estos encuentros con ellos, que los llamaban en el jardín formalmente talleres, pero yo los llamaba encuentros, fue como irlos metiendo en el mundo de la imaginación, como les decía, despertándoles esa imaginación y que ellos entendieran que eso era imaginación y que pudiéramos jugar con esa imaginación. Y se fue de un caos desordenado a un caos completamente creativo, de niños de 2 y 3 años, y que yo quedé completamente sorprendida, ¿sí? Así como, y sobre todo se generó con los de 3 años, y que ya iban a cumplir 4. Eso fue fantástico, pero se requirió como una constancia, como un repetir, como un ir, como un jugar, como el tamborcito, como los títeres que abren al principio, para inducirlos a eso, para inducirlos a que esto es la imaginación, con esto vamos a jugar. No sé si respondí la pregunta, pero eso fue el desafío más grande. Muchas gracias, Leila. Leila, te invito a ver los comentarios. En este momento, el tiempo en el que contamos está comenzando a llegar a su fin. Sin embargo, no queremos cerrar esta presentación sin antes volver a agradecer a cada uno de ustedes y en particular a los ponentes que hemos tenido el día de hoy. También me sumo al agradecimiento por la invitación de ustedes, por las personas que escucharon, por los ponentes, que aprendí mucho y ver otras visiones y otras cosas de la narración que realmente aquí en Puerto Aysén, bueno, yo viviendo en Bogotá estaba acostumbrada como a mucho fogueo y viajando igual, pero en Puerto Aysén no, estaba como muy alejada de todo lo que está pasando, no muy, pero sí es poca la información. Y entonces chéverísimo poder como escuchar y reactivar y reoxigenar esta historia. Y bueno, decirles que a todas y a todos los que quieran contactarse para seguir aprendiendo entre todos, ahí están, dejé mis datos en el chat. Sí tengo cosas grabadas, cuentos grabados, y sobre todo en la pandemia me dediqué a grabar y a dar cosas y videos. Y no sé, agradecerle también a mi familia que estuvo aquí por ahí, algunos, que es bonito verlos desde Colombia acá. Y no sé, muchas gracias por todo y por la pasión. Que algo que quiero decirles es que sin pasión uno no puede lograr absolutamente ningún objetivo. Y la pasión es amor profundo por lo que uno hace, pero amor real y entrega, y sobre todo consecuencia, que no importa lo que pase, uno tiene que estar ahí, firme. Y eso es lo que uno hace que mueva todo lo que necesita mover y crear, ¿sí? Sobre todo crear nuevos mundos, que es tan necesario hoy día para poder respirar. Así que muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias.